Vamos a comenzar con los delitos contra la seguridad pública. Ya nos metemos en bienes jurídicos de carácter colectivo, ¿no? Que tutelan intereses difusos, en este caso de la seguridad pública. O sea, cuando hablamos de intereses o bienes jurídicos colectivos, hablamos de bienes jurídicos que interesan y que comprenden a una colectividad. Entonces siempre vamos a hablar que eh, hay un peligro o hay una afectación a intereses comunes a toda una colectividad, a una comunidad. Y por eso vamos a usar mucho la expresión de número indeterminado de personas. ¿Bien? Cuando se tutela la seguridad pública no se hace otra cosa que tutelar la seguridad de un número indeterminado de bienes y de personas. ¿Bien? Vamos a ver por la propia naturaleza, porque si no lo analizamos de algún punto de vista, la propia, digamos, el propio objeto de tutela, que es la seguridad, tiene como contrapartida o como forma más clara de afectación la inseguridad. La inseguridad es la generación de peligro. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar una gran cantidad de acciones o de tipos penales que tienen en su estructura típica la forma de delitos de peligro. ¿Bien? Vamos a encontrar muchos delitos de mera actividad, vamos a encontrar muchos delitos de peligro. También vamos a encontrar delitos de resultado, obviamente, pero vamos a ver que caracteriza un poco a este título la existencia de una buena cantidad de tipos penales donde su estructura es la propia de los delitos de peligro. De alguna manera también se dice que todos los bienes jurídicos individuales, que ya hemos visto, tutelan la seguridad de un número indeterminado de bienes y personas. Solo que lo hacen de manera mediata, de manera indirecta, ¿no? Cuando tutelamos la propiedad, de algún modo estamos tutelando la seguridad pública. Cuando tutelamos la persona o un capítulo como la vida o la integridad sexual, estamos tutelando de manera indirecta la seguridad de un número indeterminado de bienes y de personas. Si hablamos de personas y de integridad sexual, obviamente que de personas y no de bienes, pero puse el ejemplo de la propiedad, que también es adecuado. Hay una tutela indirecta de la seguridad pública en esos bienes jurídicos. En este en particular es esa seguridad el objeto directo, inmediato de tutela, no mediato o indirecto como en el resto de los casos. Entonces, bueno, se divide en diversos capítulos el título. Vamos a empezar con el primer capítulo que habla de los estragos, ¿no? Vamos a ver la primera figura, que es incendio, explosión e inundación. El código lo plantea como incendios y otros estragos. Todo esto está tipificado en el artículo 186, que es un artículo muy criticable en su estructura. Es un artículo largo, tiene 5 incisos, una redacción bastante confusa. Bueno, presenta un montón de defectos en la política legislativa que lo hace criticable, ¿no? Pero bueno, es una figura que no ha tenido reformas en los últimos tiempos y que probablemente lo amerite. A lo largo de la clase seguramente iremos marcando algunas. Empezamos por el primer inciso. Castiga al que, causando un peligro común para los bienes, provocar un incendio, una explosión o una inundación. Fijémonos en primer lugar que siempre tiene que haber una actividad, la de incendiar, explotar o inundar, que nos va a interesar o va a encuadrar en esta figura siempre y cuando eso genere un peligro para un número indeterminado de bienes o de personas. ¿Bien? No hace falta que haya un objeto o una persona quemada en un incendio, ni algo que se ha destruido producto de una explosión, ni algo que se ha perdido porque lo han tapado las aguas. Basta con que se generen las acciones que ahora después vamos a detallar, causando de este modo un peligro común, un peligro para una colectividad, un peligro para un número indeterminado de bienes o de personas. ¿Bien? Delito por ende de peligro.
describamos cada uno y que por ende puede que en algún caso también tengamos que diferenciarlo de un delito donde efectivamente se da el resultado lesivo, como puede ser el delito de daño. ¿Bien? En algún caso podremos analizar un concurso. Veremos por una cuestión sistemática los tres incisos, y esto después vamos a volver y vamos a trabajar de vuelta sobre esto cuando veamos los incisos, los estragos propiamente dichos del artículo 187, donde vamos a ver que se conjugan las dos cuestiones, la exigencia de un resultado dañoso con la exigencia de la puesta en peligro común. Empezando, incendio. El concepto de incendio, la doctrina lo describe como el fuego peligroso. Cuando hablamos de un incendio, hablamos de un fuego peligroso. ¿Qué es un fuego peligroso? El fuego que tiene características de expandibilidad. El fuego que pasa a estar fuera de control, ¿no? No tiene que ver esto con la magnitud de las llamas, ni lo combustible del material en cuestión, sino que tiene que ver con la falta de control sobre ese fuego que lo hace expandible y por ende idóneo para afectar a un número indeterminado de bienes y de personas, ¿no? Una simple fogata, como, no sé, hacer un fueguito para hacer un asado o para hacer un fogón, no controlado o no controlado debidamente, puede tener características de expandibilidad si lo hacemos en el medio de un campo, si lo hacemos en el medio de un bosque. Es distinto si lo hacemos en una parrilla. Entonces no es la magnitud del fuego, sino su posibilidad, su idoneidad, su característica de expandibilidad y por ende la idoneidad para afectar a un número indeterminado de bienes y personas, para expandirse de manera tal que el peligro concreto sea para un número indeterminado de personas. El peligro es concreto. Ya veremos que vamos a ver en este mismo título figuras de peligro abstracto. Acá, como por ejemplo los delitos de tenencia, acá el peligro tiene que ser concreto, se tiene que verificar efectivamente un peligro para los bienes jurídicos individuales, ¿no? Si nos ponemos como ejemplo prender fuego una casa, que una persona prenda fuego su casa, su propia casa, no podría encuadrar en el delito de daño, más allá porque es propia, pero más allá de eso puede generar que el fuego de una casa, en el medio de un centro urbano, en el medio de una manzana donde hay otras casas linderas, donde puede haber elementos altamente combustibles, como una estación de servicio cerca, como podría ser, no sé, un taller que tenga elementos combustibles y demás, hace que el fuego en esa casa, por más que sea tuya y que sea tu propiedad y que vos puedas hacer lo que quieras con ella, genere un peligro para un número indeterminado de personas, porque no lo podemos determinar, ¿bien? Podríamos poner un ejemplo para mostrar cuándo sería determinado. Si pensamos que esa misma casa está en una isla en el medio del mar y que en esa isla la comparten entre 3 casas y viven una persona en cada casa, por más que el fuego de una de las casas tenga características de expandibilidad y pueda extenderse hacia las otras casas, el número de bienes en peligro no es indeterminado, es claramente determinado. Esas otras 2 casas, esas otras 2 personas. ¿Bien? Entonces, siempre tengamos presente la indeterminación del número de posibles bienes afectados o bienes puestos en peligro. La explosión es la liberación súbita de energía, cualquier liberación súbita de energía que tenga idoneidad para afectar a un número indeterminado de bienes y personas. Se entiende que un pequeño explosivo, como puede ser un petardo o una bomba de estruendo, no tiene idoneidad para poner en peligro un número indeterminado de personas. Distinto que podría ser que se use para explotar algo mayor, pero sería eso otro, digamos, si yo tiro una bomba de estruendo en un lugar donde hay, no sé, un escape de gas, bueno, pero sería la otra explosión la que tiene la magnitud para afectar o poner en peligro a un número indeterminado de bienes. Y por último, la inundación se castiga desviar las aguas fuera de lo que es el cauce natural de las mismas. ¿Bien? A ver, es una figura dolosa. El dolo no consiste en dañar, ni el dolo consiste en lesionar, ni en matar.
sino que el dolo consiste en generar el peligro. La actitud dolosa tendiente a generar el peligro. Admite un dolo eventual, claramente, y podríamos presentarnos acá, y ya vamos a ver que en el artículo 189 tiene prevista su forma culposa, cuando esto ocurre por imprudencia, impericia o negligencia. Incendiar, explotar o inundar, producto de la falta o la violación al deber de cuidado, está tipificado de manera autónoma. ¿Bien? Vamos a ver que nos vamos a encontrar con muchos ejemplos de este tipo penal, y vamos a ver que lo que pareciera que fuera una figura no tan habitual en relación a la que veníamos viendo, contra la libertad, contra la propiedad, contra la vida, acá nos vamos a encontrar con que en realidad nuestra historia reciente de los últimos 20, 25 años está plagada de situaciones que están vinculadas con esta figura. ¿Bien? Por ejemplo, si hablamos de inundación, perdón, voy a empezar por el principio. Si hablamos de incendio, podemos recordar lo que pasó en Cromañón, ¿bien? Podemos verificar lo que pasa en las islas de enfrente de Rosario, o cualquiera de los incendios forestales que se han dado en nuestra Patagonia o en Córdoba. Si hablamos de explosión, un recuerdo un poco más lejano en el tiempo, tenemos la explosión del arsenal de Río Tercero. ¿Bien? Tenemos el AMIA, tenemos AMIA y Embajada de Israel. Tal vez podríamos no encuadrarlo en estrago, puede llegar a ser un delito doloso tendiente a matar, ¿no? Pero ya vamos a ver que eso después lo vamos a encontrar dentro de esta misma figura como una posibilidad dentro de las figuras agravadas. Tenemos lo que pasó en Rosario, en Calle Salta, tenemos como explosión. Dentro del incendio, por ejemplo, me olvidaba el incendio de la Facultad de Derecho y del Museo de Ciencias Naturales de Rosario, ahí en Plaza San Martín, en pleno centro de Rosario. Si nos ponemos a ver inundación, tenemos la inundación de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en la ciudad de La Plata, lo que pasa con los canales de riego clandestino que terminan generando movimientos de tierra y movimientos, por ende, desvíos del agua, que después el agua no puede retroceder y genera desastres en la zona agropecuaria, como pasa con la Picasa y otras lagunas de ese tipo que se han formado por la acción humana. ¿Ven? Entonces estamos ante una figura que en los últimos años la hemos visto analizada muchas veces a partir de esto. La estructura del tipo penal tiene otros párrafos que después veremos cuáles son las agravantes, pero en el segundo inciso refiere a los estragos rurales. Los estragos rurales hay que interpretarlo como el daño cometido sobre un sinfín de riquezas que están absurdamente enumeradas de manera no taxativa, que lo vamos a habla de algodonales, yerbatales, bueno, genera un listado interminable de riquezas rurales, y algunas no estaban, como el trigo, como la soja, por ejemplo. Entonces, claramente tienen un carácter enunciativo. Castiga al que dañare las riquezas rurales, ¿bien? Poniendo en peligro la seguridad común. A mi modo de ver, un defecto, incluso cómo está redactado, que guarda defectos, y lo correcto tal vez hubiese sido que esta parte hubiese sido un agravante del delito de daño, ¿no? Así como el homicidio se agrava por el uso de un medio idóneo para causar un peligro común, podría haber un daño agravado porque claramente para la República Argentina el daño a las riquezas rurales tiene un valor extra que merece la tutela correspondiente. Bien, hasta acá con este video, y seguimos en adelante con la misma dentro de los estragos.